tenemos una sesión importante a cargo del excelentísimo señor doctor don Juan María Vázquez Rojas. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, pero aparte es catedrático de Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, ha sido secretario general de Universidades, ha sido secretario general de Ciencia e Innovación, diputado en las Cortes Generales por Murcia y actualmente es senador por el Grupo Parlamentario Popular. Y nos va a hablar de un tema muy sugestivo, que es la veterinaria 4.0, que sería lo mismo que hablar de la cuarta revolución industrial. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra al doctor Vázquez Rojas para que nos haga la presentación. Pero antes quisiera decir que he visto que hay problemas de acústicas. Mucho le rogaría que apaguen los micrófonos para evitar todo tipo de interferencias y mejorar la visibilidad de este sistema telemático de transmisión y, por favor, dejen a modo de vista del hablante. Nada, muchas gracias, presidente. Vamos a ver si soy capaz de pasarlo a... estoy viendo la pantalla de José Fernández, que no es la mía. Vamos a ver si somos capaces de compartir pantalla. Y de este modo, vamos a ver. Si nos vamos directamente a la presentación, que yo creo que ya la estamos viendo todos, ¿no? Sí. Bien, bueno, pues como decía anteriormente, la idea cuando, bueno, en primer lugar agradecer desde luego a la Academia la invitación para compartir esta tarde con todos ustedes, con todos vosotros, tanto de este lado del Atlántico como del otro lado, para bueno, pues hablar de un tema que he titulado Veterinaria 4.0, no sé si es sugestivo o sugerente, pero sí que bueno, quería abrir el debate de algo que las academias desde luego tienen como objetivo, tienen como misión, que es podernos adelantar aquello de lo que percibimos que puede suceder y por tanto estar preparados para ello, ¿no? No cabe duda, y me gustaría comenzar con unas imágenes, a mí me llama mucho la atención, de Jean-Marc Coté. Jean-Marc Coté, que fue coetáneo de grandes escritores como Julio Verne, bueno, pues fue capaz de, en un encargo que a él le hicieron a finales del siglo XIX, a él le preguntaron, dibuja cómo verías desde 1899 cómo sería el año 2000. Y cuando vemos estas imágenes, desde luego, pues llaman realmente la atención, ¿no? Por un lado podemos ver en la parte superior cómo él imaginaba algo que, bueno, pues no dejaría de ser en estos momentos un smartphone, cómo podían comunicarse a distancia con sus conocidos o con sus hijos en este caso. O cómo podía, como vemos en la parte inferior, imaginar lo que sería un tren de alta velocidad, similar a los que en estos momentos podemos ver ya en algunos países y sin el rozamiento que conocemos. Pero llama también la atención cómo este mismo autor, Jean-Marc Coté, pues podía imaginar bueno, pues una agricultura avanzada en la cual bueno, pues el granjero era capaz de manejar todo lo que era la cosecha, o incluso, como vemos en la parte inferior, algo que no dejaría de ser más que una incubadora donde él se imaginaba, bueno, pues un sistema en el que introducían por un lado unos huevos y por otro lado salían unos pollitos, ¿no? Esto que visto desde el año 2020 nos puede parecer hasta simpático, no deja de llamar la atención cuando en 1899 alguien ya podía imaginar ese futuro. Lo que no imaginaba Jean-Marc Coté era lo que ya nos venía advirtiendo la OCDE en cuanto a cuál era el análisis de lo que o de cuál era nuestra realidad
en estos momentos, y sobre todo cuál era la proyección que tenía cuando imaginábamos el año 2050, como podemos ver en esta imagen, en la cual teníamos unos requerimientos superiores al 60% de alimentos que estamos produciendo ahora, en donde principalmente había una serie de países que en estos momentos están en desarrollo, que iban a ser los primeros que iban a requerir ese incremento de producción, donde en estos momentos solo a través de la ciencia y la tecnología éramos capaces de resolver situaciones como vemos en esta imagen, el 55% de incremento de demanda de recursos hídricos iba a ser necesaria, ¿no? Si esta proyección la hacíamos a un periodo de tiempo más corto, en el espacio, el año 2025, pues ya desde la OCDE nos advierte que íbamos a requerir pues, entre un 10 y un 14% más de cereales, un 16% más de carne, un 23% más de productos lácteos, un 17% más de pescado, un 22% más de azúcar. Es decir, un sistema en la cual la demanda que tenemos en estos momentos era realmente mucho más importante de la que podían imaginar a final del siglo XIX o en el inicio del siglo XX. Pero además, en estos momentos nos encontramos en un contexto en el que, como decía anteriormente, entre un 56 y un 60% más de alimentos van a ser necesarios para esa población que vamos a tener en el año 2050, donde y todos compartimos el problema que ha habido en cuanto a la explotación de nuevas áreas, tanto para la agricultura como para la ganadería, que ha hecho bueno, pues que avancemos hacia esos espacios más inhóspitos de selvas y de bosques, con el riesgo que eso conlleva, especialmente en el ámbito de la zoonosis, y en una sociedad en la que bueno, pues requiere no solo un bienestar animal, sino un bienestar social que exige disminuir el efecto que tanto la agricultura como la ganadería puede tener sobre el medio ambiente en ese concepto a veces complejo de la sostenibilidad económica, social y, por supuesto, medioambiental. Tampoco Coté iba a imaginar, no conocía la gripe del 18 aún, pero tampoco podía imaginar lo que iba a suponer una pandemia como la generada por el coronavirus y el efecto que esto iba a tener no solo sobre la salud de la población mundial, con más de 3 millones de fallecidos en estos momentos como consecuencia de la pandemia, sino también el efecto que iba a tener principalmente sobre la economía global y el efecto social que además esto iba a tener y que proyecta muy en el tiempo la necesidad de tener unos espacios de recuperación. COTEC, que es la principal fundación para la innovación que tenemos en España antes de la pandemia, ya planteaba la necesidad compartida con muchos países europeos de tener grandes transformaciones sociales que nos llevara básicamente a pasar de lo lineal a lo circular, del generar y gastar, al tener la capacidad de que esa economía circular, donde los veterinarios desde luego tenemos mucho que decir en la reutilización y la disminución en el uso de materias primas, son los elementos más importantes. Pasar de lo material a lo intangible, donde desde luego el conocimiento tiene que ser una de las grandes bazas para este siglo XXI,
y desde luego pasar de lo analógico a lo digital en un contexto, y ahora hablaré más acerca de ello, en lo que esa transformación global sin duda alguna tiene que venir de la mano de esa transformación de lo analógico a lo digital. Y esto es lo que, en cierto modo, en estos gran discutidos en España, ¿no?, en Europa, fondos Next Generation, para tratar de amortiguar ese efecto que ha tenido la pandemia sobre Europa, tratan de tener esos 750.000 millones de euros que dispone la Unión Europea, y donde, bueno, recuerdo, y todos lo sabemos, que por primera vez Europa ha acudido a bonos, es decir, se endeuda, por primera vez Europa se endeuda para financiar esta recuperación. Bueno, pues de estos, que como bien saben, hay fondos que son de una actuación inmediata, una actuación a corto plazo, pero sí que hay la gran mayoría de estos fondos destinados a una recuperación a medio plazo, en el que una parte importante va destinado a lo que se conoce como la digitalización de Europa, que no es más que pasar en ese eje de lo analógico a lo digital. Es verdad que este es el haber, estos días se está discutiendo el debe, ¿no?, el que tiene que poner cada uno de los países para acceder a estos fondos, pero lo que sin duda alguna estos fondos tienen es que van muy dirigidos al proceso de digitalización, y esto lo digo porque sin duda alguna hay que estar preparado para ello. Bueno, pedir disculpas por esta diapositiva en inglés, está directamente cogida de la comisión, y quería hacer, bueno, pues mención a esta parte, que es la transformación digital, que es lo que se pretende en el uso de estos fondos junto, bueno, pues a la salud y la resiliencia, o a las políticas para la próxima generación, o la cohesión territorial y social. En el día de ayer, y después de muchos bueno, pues meses de debate, se hizo el lanzamiento por parte del Consejo, de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, de lo que se llama la Conferencia sobre el futuro de Europa, donde se abren 10 temas para debate. Ya a día de ayer había casi 8.000 participantes, ahora lo comentaré el por qué creo que es interesante. Yo, bueno, pues agradezco mucho el que me hayan nombrado como ponente de esta conferencia del futuro de Europa en el Senado, en el Senado y en el Congreso, una comisión mixta, Congreso y Senado, que hay, porque va a ser la responsable de conducir la opinión de los ciudadanos acerca de lo que debe ser de Europa en los próximos años. Y quería hacer mención al ámbito de la salud en esta conferencia sobre el futuro de Europa, donde hay 3 ámbitos que en estos momentos preocupan, como es el coronavirus, la asistencia sanitaria y el promover estilos de vida saludable. Y lo digo porque en estos momentos en el que el debate está abierto para la participación no solo de ciudadanos individuales, sino también de asociaciones, colectivos, instituciones, creo que después del documento publicado por la Comisión, que se llama Health for Europe, en el que de manera explícita menciona la necesidad de introducir el concepto de One Health para los próximos años en Europa, bueno, pues puede ser un muy buen momento para que desde el ámbito académico, institucional, universidades, academias, bueno, pues demanden a través de estas encuestas públicas la necesidad de tener presente el concepto One Health para las próximas estrategias que pueda haber en Europa, porque si algo ha acelerado en esto que comentaba que la propia COTEC definía, y para nuestro ámbito veterinario en estos últimos
14 meses, por un lado, ha sido este concepto One Health, que con más o menos fortuna, sin duda alguna, está en el debate en estos momentos y, como digo, la propia Comisión Europea ha introducido dentro de sus estrategias para los próximos años. Y también la transformación digital que deben de sustentar todos los sistemas para que de este modo seamos más eficientes en estar preparados no solo ante futuras pandemias, sino también ante un futuro que sea más eficiente y más productivo, ¿no? Y esto es lo que me lleva a lo que bueno, yo adelantaba como veterinaria 4.0, que no es más que aquello relacionado con la cuarta revolución industrial y que de una forma subrayada tiene a la inteligencia artificial. Quiero reconocer también que bueno, pues en las últimas semanas algunas conversaciones y algunos mensajes con algunos colegas y presentar algunos trabajos de como Toby Motran en Silso Research Institute o también desde la Universidad de Wageningen en Bascamp. De hecho, el próximo mes aparecerá publicada una gran revisión de él sobre el efecto de esta granja de precisión que él denomina, así como otros buenos colegas como el profesor Pedreño, que es catedrático de, no sé si estará conectado en estos momentos, de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Cartagena y presidente del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de la región de Murcia, pues me animaban a que desde el ámbito veterinario pues, abordáramos una realidad en la que debemos de estar preparados por lo que ya está sucediendo y por lo que va a suceder en los próximos años, y la gran transformación que se produce y de lo que hablaré en los próximos minutos como consecuencia de esta cuarta revolución industrial, que a diferencia de la primera, y que es la que bueno, pongo aquí arriba a la izquierda, bueno, pues se caracteriza por esa deep learning y esa inteligencia artificial en la que las máquinas son, bueno, o deben de ser nuestras aliadas en la toma de decisiones. De hecho, en estos momentos estamos asistiendo en el Senado y bueno, pues animo a quien quiera seguirlo a través de la página web del Senado, en esas sesiones que se retransmiten en directo por streaming o bien a través de los boletines del Senado, a una ponencia de estudio sobre la adopción de una regulación de las nuevas realidades tecnológicas, disruptivas y sociales, y desde luego donde las aplicaciones en veterinaria van a estar presentes y que no responden más que a un análisis de las nuevas tecnologías facilitadoras, disruptivas, y que, bueno, pues ahora avanzaré en alguna, perdón, solo en alguna de ellas, y que, bueno, vemos representadas aquí como los drones, el blockchain, el big data, la realidad aumentada, la impresión 3D, la realidad virtual, la inteligencia artificial, los robots, el internet de las cosas o la propia genética de la mano de cáncer. Eso nos ha llevado a que asistamos en estos momentos a una multiplicación aproximadamente de 500 el número de artículos que podemos encontrar en estos momentos relacionados con veterinaria y la digitalización en bases de datos como Scopus o Web of Science en los últimos 10 años. Y esto va desde el ámbito de la seguridad alimentaria, de la salud, como vemos en esta imagen arriba a la izquierda, de robots que lo que están haciendo es un pastoreo, o imágenes por satélite o drones, o como vemos abajo a la derecha, en cuanto a la capacidad que tienen la impresión 3D, que por cierto, cada vez en hospitales humanos son más los departamentos de impresión 3D que hay en ello, básicamente porque pueden dar soluciones que de otro modo sería
serían imposibles, bueno, pues tenemos en el ámbito de la veterinaria. Y esto, como decía, ha multiplicado el número de publicaciones, ha multiplicado el número de proyectos, ha multiplicado el interés que hay en todos los continentes desde el ámbito de la investigación en ciencias veterinarias sobre cómo puede afectar en estos momentos la digitalización y la aplicación de nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas en el ámbito de la veterinaria. Vamos a ver. Por ir de forma muy rápida, hay algo que sí me gustaría que quedara, digamos, como eje estructural de lo que todo esto supone para la veterinaria, y aunque veremos otras tecnologías también que han sido disruptivas, sin duda alguna la inteligencia artificial y toda su evolución hacia el machine learning o el deep learning como más avanzado, ha podido tener en los últimos 30 o 40 años. Todos nos acordamos de aquella máquina que jugaba al ajedrez y que bueno, pues en un momento dado fue capaz de ganarle a los grandes campeones. Bueno, pues nada que ver con la capacidad que en estos momentos tienen con el deep learning de integrar datos y resolver situaciones y tomar decisiones que, bueno, pues sin duda alguna, poco a poco van, desde luego, superando la capacidad humana que tiene en esa toma de decisiones. Es cierto, con limitaciones que ahora veremos, pero sin duda alguna con un valor que también hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de inteligencia artificial, al final no es más que un software que puede razonar lo que recibe y explicar lo que produce, ofreciendo soporte a decisiones para tareas específicas. Cuando hablo de tareas específicas, esto es algo que debemos siempre tener en cuenta, y es que al final una inteligencia artificial está dirigida a una tarea definida, a diferencia de la toma de decisiones que podemos tener nosotros. Si esa tarea definida está para un objeto concreto, no puede tomar decisiones para otro que sea distinto, ¿no? Y eso, esa limitación, también ventaja, en estos momentos pues hay que tenerla en cuenta. Con algo que es fundamental, y es que hoy en día los procesamientos pueden ser muy rápidos, y esto permite, al tener estos procesamientos rápidos e iterativos, y ahora después veremos algunos ejemplos, nos permite manejar grandes cantidades de datos. El tener grandes cantidades de datos hace que se pueda incorporar perdón, desde diferentes fuentes en un sistema en el que a través de lo que se denominan algoritmos inteligentes, pues va permitiendo mejorar la propia toma de decisiones del sistema. Como siempre, va a haber una serie de limitaciones y últimamente esto ha despertado pues, cierto interés en lo que se llama ingeniería de datos, incluso bueno, pues algunas titulaciones al respecto, titulaciones universitarias, porque sin duda alguna esa precisión o imprecisión en los datos que se introducen va a hacer que al final la toma de decisiones de esos algoritmos inteligentes sean unos o sean otros. Es decir, cuando, y pongo un ejemplo que todos conocemos, un coche autónomo toma una decisión determinada que puede terminar en un resultado pues más o menos esperable, sin duda alguna tiene mucho que ver esos datos que se le han ido introduciendo para nutrirlos y que sin duda alguna a lo largo de los últimos años han ido mejorando y del mismo modo lo veremos mejorar a lo largo de los años que vienen. Digamos que la inteligencia artificial ha tenido tres grandes momentos. El primer momento, que es el que, como me refería antes, estas máquinas de jugar al ajedrez, también hacían otras muchas cosas. En esas redes neuronales pasaron al machine learning, donde además de esas redes de toma de decisiones, pues había una serie de análisis estadísticos y de investigación de operaciones y de física, que hoy en día se traduce a lo que se llama
Deep Learning, en lo que esa inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones más precisas cuanto más se ejecuta. Es decir, cuanto más información tiene, más precisa es la información que toma. Por ir a lo que en estos momentos, y veremos luego algunos ejemplos en el ámbito de la ciencia veterinaria, hay de Deep Learning, al final se utilizan grandes redes neuronales con una capacidad de computacional muy rápida, con un número de datos muy elevado, en el que bueno, pues el procesamiento de las imágenes y del entorno es muy rápido y muy preciso. Es decir, en estos momentos, frente a un error que había del 40% hace 10 años, en estos momentos el error no supera el 2% en ese entendimiento de imágenes y en esa interpretación del entorno. Y cosas que, y también luego veremos algunos ejemplos, lo que se denomina cómputo cognitivo o el procesamiento de lenguaje natural, mediante el cual, bueno, pues en estos momentos las máquinas han sido capaces de generar unos entornos de reconocimiento y también de, o sea, casi que de empatía, pues hasta ahora desconocidas. Yo no tiene nada que ver con el ámbito veterinario, pero a ver si, aunque sean unos segundos, pudiéramos oír esta conversación donde alguien pregunta a alguien bueno, pues acerca de una cita y donde, bueno, pues es realmente complicado el diferenciar quién es el humano y quién es la máquina, básicamente por estos perfeccionamientos en el procesamiento de lenguaje natural. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she Incluso a veces podríamos confundir uno con otro, ¿no? Vamos a ver. Este es un documento de uno de estos documentos que hace visuales el Parlamento Europeo de soluciones que la inteligencia artificial nos puede dar en el uso cotidiano y potencial, y donde, desde luego, la agricultura inteligente, pues en el riego, los robots anti-malas hierbas y tal, pero bueno, alimentación de los animales, que es algo que ya se viene haciendo desde hace algún tiempo, bueno, pues están incluidos, ¿no? Y el Internet de las cosas, que quería pararme algunos segundos sobre ello, porque desde luego en ese Internet de las cosas hay un concepto que se llama Internet de los animales, ¿no? que se llama, en el cual, bueno, pues básicamente es generar información a través de biosensores o sensores de cualquier otro tipo sobre el contexto en el que esa producción se está produciendo, y esto es lo que nos lleva a lo que se conoce ganadería o producción de animal de precisión, en el cual, y luego también veremos algunos ejemplos más, esa información que está llegando y ese procesamiento de datos a través de Deep Learning o de Machine Learning, bueno, pues permite tomar decisiones que lo que está constatado y la evidencia es que permite tener producciones más sostenibles desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también medioambiental. Y cuando hablamos de los sensores que antes podían parecer algo extremadamente, bueno, pues sofisticados, yo estoy seguro que de aquí a unos años iremos a una ferretería y compraremos sensores que se tirarán y que empezarán a medir cosas, y donde desde el sonido, desde la temperatura, desde la actividad metabólica, desde el movimiento de los animales, desde niveles hormonales, irán dando información de forma automática y de forma individualizada para una toma de decisiones también de forma individualizada. Yo quería poner aquí una imagen de una aproximación que tuvimos nosotros hace unos años en el desarrollo de biosensores, en el caso de
de cerdas, básicamente para detectar junto al Silsoe Research Institute, y este programa lo lleva Toby Mottram, junto al Royal Veterinary College y en este caso la Universidad de Murcia, para determinar a través de biosensores niveles hormonales que pudieran predecir el momento óptimo de ovulación, y en el que, bueno, pues básicamente bueno, consistía en el experimento en poner unos puertos vasculares como vemos aquí, y aprovechar una característica que tienen las cerdas, que es su innata curiosidad de mordisquear todo, y aprovechando eso, bueno, pues tomar una muestra de saliva, con lo cual podíamos tener un sistema no invasivo para conocer los perfiles hormonales que nos permitieran, junto a una identificación de cada uno de los animales, determinar cuál era el momento óptimo de ovulación y por tanto el momento óptimo de inseminación, ¿no? Esto se ha repetido en muchas especies, y como decía, estos sensores junto a sensores que determinan cosas absolutamente distintas, nos permiten de una forma automatizada tener una monitorización de esas granjas de precisión, como ya se llama, y a partir de ahí tener una toma de decisiones. Pero esto no solo sucede en la producción animal, es impresionante el crecimiento que está teniendo el negocio de dispositivos inalámbricos en mascotas, de tal manera que, bueno, pues desde la cantidad de alimentos que pueden tener en un comedero, la actividad que puede tener nuestra mascota o la temperatura que puede tener, etcétera, etcétera, hace que haya una previsión de multiplicación de este negocio, pues de por 4 en los próximos años. Sistemas integrados que, además de darnos a nosotros la información como propietario, bueno, pues irán a lo que se denomina esas grandes bases de datos para esa toma de decisiones, donde, y ahora también contaré algún ejemplo en esa integración y supercomputación de datos. Y esta es una imagen del principal supercomputador que tenemos en España, que es el Mare Nostrum en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña. Bueno, pues sean capaces de ser procesados y tomar decisiones, donde hay que tener en cuenta que además de estos datos, pues se pueden integrar datos que vienen desde el ámbito climático, desde la Organización Internacional de Epizootías o de la Organización Mundial de la Salud, o de cualquier otra gran base de datos mundial, cuyos datos pueden ser integrados, procesados, y a través de esos sistemas de autoaprendizaje proponer una solución estadística. Este es un trabajo muy interesante que aparecerá publicado, bueno, ahí hay un preprint que puede ser consultado el mes que viene, de Bas Kemp, es profesor de la Universidad de Wageningen, con el que hemos tenido oportunidad de trabajar desde Murcia, sobre todo en el ámbito de la transferencia de embriones, en lo que al final es una granja digital, donde, bueno, pues aquí podemos ver información que se puede ir incorporando, como son datos de expresión facial, algo que es fascinante y que se produce desde luego a través de todos los sistemas de visión artificial que hay en estos momentos, a través de micrófonos que recogen sonidos, datos de actividad, bueno, pues, etcétera, etcétera. Tampoco quiero insistir más en esto, pero sí, desde luego, la capacidad de introducir cada vez más datos a partir de un entorno determinado, que nos puede permitir tomar una serie de decisiones, incluso a través de estos sistemas de inteligencia artificial que te propongan realizar una serie de decisiones, ¿no? Desde luego yo me ha parecido muy interesante este trabajo de Digital Stock Farming, y que desde luego, pues, quien tenga interés, pues le recomiendo la lectura. Otro de los ámbitos y
y esto ha sido portada de Nature, no solo esta, sino alguna más, esta del 17, y es como la inteligencia artificial también nos puede llevar a ayudar a la toma de decisiones y a la detección de determinadas patologías, y ahora pondré algunos ejemplos que son desde luego fascinantes relacionados con la interpretación radiológica de determinadas lesiones. Vamos a ver si soy capaz de ponerlo en marcha para ver básicamente cómo funciona. Obviamente es el caso de la radiología, una radiología humana, pero pensemos en cualquier especie con el tiempo, donde bueno, pues se definen una serie de patologías, de afecciones, y se empiezan a introducir como información sistemas de deep learning, de inteligencia artificial, en esas redes neuronales que comentaba anteriormente, a partir de la cual son capaces no solo de entender la información que están recibiendo, sino también de empezar a proponer soluciones. Digamos que este sería un ejemplo de una red neuronal que se va conectando en software con una, con otra, con otra, con otra, con otra, que se nutren a partir de la información que se le va administrando con estas radiografías en una arquitectura en software. Son 4 opciones, como decía, la inteligencia artificial afortunadamente también se dedica a lo que se le prepare, pero termina siendo un sistema de aprendizaje en el que, verdad que inicialmente hay que ir diciéndole qué es cada una de ellas, pero los sistemas cada vez trabajan más rápidos, y lo que al final de este proceso se determina es que un sistema de inteligencia artificial incluso es capaz de afinar más de lo que incluso bueno, pues, la interpretación radiológica en un momento dado humana puede determinar. Desde luego, como digo, impresionante la capacidad que en estos momentos existe a través de este motor de inteligencia artificial, donde no solo pensemos en esto, sino pensemos en cualquier otra aplicación. Vamos a ver si puede pasar. Con inteligencia artificial y con datos, pero con datos de cualquier tipo, incluidos información que se recoge de buscadores tipo Google o cualquier otro, esta empresa canadiense, Blue Dot, fue capaz de ser la primera en establecer una alerta de que algo estaba pasando en Wuhan, ¿no? y relacionarlo con lo que podía potencialmente ser una pandemia. Incluso antes que la Organización Mundial de la Salud estableciera una alerta, es curioso cómo a base de parámetros de información y de sus motores, no era la primera vez, esta empresa ya había advertido con anterioridad de otros riesgos, pero es una empresa, como decía, canadiense, que fue la primera en advertir el riesgo de la pandemia que luego hemos sufrido por el SARS-CoV-2. Del mismo modo, en inteligencia artificial deberían de integrarse, como se está avanzando en Estados Unidos, con los sistemas de rastreo en aguas residuales, y que en estos momentos, pues desde luego, necesita establecer un criterio de homogeneización en todo el país, pero que sin duda alguna es un elemento de alerta temprana integrado, que en estos momentos no lo está, en un sistema de inteligencia artificial, del mismo modo que el sistema integrado de epidemiología genómica que ha establecido en Andalucía, que se llama SIEGA, en el cual se integran todas las bases de datos independientemente del origen, que sea humano, sea animal o provenga de alimentos, ¿no? Hay múltiples ejemplos en los que bueno, pues, con la inteligencia artificial se es capaz de establecer sistemas de alerta, y que además luego han sido constatados, como vemos en esta imagen, en los que se determinaban a través de las imágenes captadas por satélite de áreas de riesgo y áreas de no riesgo, y cómo había una correlación después con relación a la aparición de enfermedades. Es decir, hay infinidad de evidencias de la utilidad
de todas estas herramientas. También, y hay algo que se denomina ciencia ciudadana, y es como los ciudadanos también a veces contribuyen a través de la inteligencia artificial y de un sistema establecido por Google en la identificación de especies salvajes por estas cámaras trampa que conocemos, que son capaces de captar en ocasiones incluso en la oscuridad determinados animales. Bueno, pues en estos momentos que hay más de 12 millones de registros establecidos a lo largo de los últimos años, se es capaz de, digamos, contribuir o de ayudar a la identificación del movimiento de la fauna salvaje. Por avanzar y por ir adelante, aunque en fin, un tema realmente apasionante, los robots al final también pueden ser parte, ¿no?, de estos sistemas de inteligencia artificial y de cómo ellos pueden contribuir a realizar acciones que pueden ser cotidianas, como en el ámbito del pastoreo, o bueno, estos son robots de limpieza, sin más, también dotados de sistemas de toma de decisiones. Y como esto, bueno, pues cualquier otro tipo. O sea, se lo hacemos pasar. Bueno, lo de Boston Dynamics en cuanto a sus robots casi que animales, estos son increíbles verlos cómo funcionan incluso en un autoaprendizaje, no solo cuando actúan de forma individual, sino que cuando actúan en forma grupal, de tal modo que alguno, bueno, pues se imagina un futuro en el que, bueno, pues estos robots puedan contribuir a determinadas funciones que en estos momentos pues se están haciendo de otro modo distinto, ¿no? Como pasa con los drones, iba a pasar alguna película, pero bueno, por no extenderme, drones que también tienen reconocimiento facial. Antes ponía incluso unas escenas de una película que podría parecer ciencia ficción, pero que es realidad. Y que en el ámbito de la ganadería, y sobre todo de la ganadería extensiva, donde se puede identificar cada uno de los animales y donde se produce ese reconocimiento facial en cada uno de ellos, no solo es que contribuyen estos drones a las funciones de pastoreo, sobre todo cuando tenemos superficies o extensiones muy grandes, sino también a la toma de decisiones, ¿no? Algo así. Algo sobre lo que quería detenerme unos segundos son sobre los chatbots y lo que esto puede suponer, ¿no?, en el ámbito de la veterinaria. Pues tenemos una empresa en España, gallega, Valkyou, en la cual ha sido financiada ahora en una ronda de financiación de capital por varios millones de euros, donde, bueno, pues básicamente lo que hace es que la inteligencia artificial da una respuesta a las necesidades de los propietarios. Esta empresa, que comenzó con un número muy importante de veterinarios que daban respuesta, una especie de teleasistencia a las necesidades de los propietarios, se ha ido sustituyendo por, al final, sistemas de inteligencia artificial, donde, bueno, pues uno realmente con quien está hablando es con una máquina, ¿no? Hay un trabajo sobre chatbot muy interesante en Journal of Innovation and Knowledge de finales del año pasado, que recomiendo por si alguien también, desde luego, pues tiene interés acerca de esto, y donde es algo a tener en cuenta para nuestro futuro, que es el relacionar al final del propietario de una mascota con ese primer encuentro en el diagnóstico. Y como decía, donde pues, antes hemos visto un chatbot que era de audio, donde es capaz de, a través de sistemas de lenguaje natural, hasta de mimetizarse, ¿no?, con quien hace la consulta, y que por tanto yo creo que es un ámbito que hay que seguir muy de cerca, porque es algo que se está extendiendo en todo el mundo y donde, digo, sustituye a lo que era esa teleasistencia
que teníamos por sistemas de inteligencia artificial, donde pues al final el solicitante está enfrentándose no a un veterinario, sino directamente a una máquina, ¿no? Esto es algo también que a mí me parece fascinante, que es tanto la realidad virtual, aumentada o mixta. Esto es una granja donde con un dispositivo lo que podemos ver es cada uno de los animales que están identificados, cuál es su situación, si hay que mostrar algún tipo de atención, porque tiene alguna patología, porque es el momento de la inseminación o porque está gestante, y desde luego es algo que es una realidad que también pues veremos de forma incremental en los próximos tiempos, ¿no? La impresión 3D, antes hacía referencia a ella, hay muchos hospitales humanos, ya que tienen un departamento de impresión 3D y desde la parte de prótesis, que es lo que nos podemos imaginar, hasta esa impresión 3D de tejido, que luego puede ser la matriz de un cultivo celular, desde luego genera unas posibilidades que hasta ahora bueno, pues eran absolutamente impensables, ¿no? Y desde luego por eso yo creo que también merecen el interés. Como es el blockchain, ¿no? Blockchain al final es una tecnología que es una cadena de bloques, que es una certificación. Yo las primeras noticias que tuve hace unos años venían de la plataforma de IBM y de Walmart en Estados Unidos para algunos de sus productos, sobre todo los que venían del exterior. Hoy en día los encontramos aquí en varias plataformas, tanto un gran conglomerado que se llama Lastria en España, hay otras muchas, en la que hay muchos productos y no solo productos, también puede aplicarse a cualquier procedimiento donde al final el valor que tiene blockchain es la inviolabilidad del procedimiento, por eso aquí aparecen siempre como candados. Nada se puede alterar de lo que se registra en un momento determinado desde su origen hasta el consumidor. Pensemos en cualquier modelo, en cualquier situación, en los pepinos de Almería que causaron la gran crisis en Alemania, que ni eran pepinos ni eran de Almería, que eran brotes de soja de Egipto, pero que cada vez son más los productos que desde denominación de origen hasta productos de la pesca, que es lo último que se está incorporando a sistemas de blockchain, permiten llegar al consumidor con esa inviolabilidad de los datos que recogen. Pero no pensemos solo en este tipo de productos, sino hasta un mismo proceso de pandemia puede ser sujeto a certificación en procesos de blockchain, dando siempre certeza a la información que tiene. Bueno, para ir terminando, pensemos que todo lo que ha cambiado en tan poco tiempo. Todos recordamos estos 086 ordenadores donde había que incorporar el sistema operativo primero y luego había otros discos donde tenía la información. Hoy en día un iPhone tiene más computación que todas las misiones espaciales de los años 70, y en un iPhone o en un smartphone tenemos más tecnología, bueno, pues no hablar, como vemos aquí, de los grandes supercomputadores que en estos momentos tenemos para procesar datos, ¿no? En este sentido, es fascinante lo que podemos esperar ya no solo de la computación cuántica, sino de la propia evolución de la computación como conocemos, porque los sistemas son cada vez más capaces de recibir más datos, de tener más información, de tomar decisiones de forma autónoma y por tanto permitir ser más eficientes hacia los retos que al principio comentaba
de cómo poder tener un sistema tecnológicamente preparado para atender a los requerimientos de una población creciente, más allá de que, siendo esto estructural, de los problemas coyunturales que puede tener globalmente nuestra sociedad, no solo como consecuencia del SARS-CoV-2, de la pandemia que vivimos, sino de las que podamos vivir. Yo quiero ir ya terminando. Quiero poner estas dos imágenes. Una era de cómo se imaginaban también poquito después de Coté, se llama Coté, la agricultura, y abajo vemos una realidad de un vehículo autónomo que hoy en día podemos ver. Hay muy poca diferencia entre lo uno y lo otro, y realmente pues es asombroso, ¿no?, cuando pensamos en el futuro. Y quería terminar pues con esta también imagen del trabajo de Bas Kemp sobre las granjas digitales, ¿no?, y cómo la investigación en sensores y biosensores del tipo que sean nos pueden ayudar a ser más eficientes. Yo sí quería terminar con esta reflexión, y es de la necesidad también, y es cierto que pues desde nuevas titulaciones como la ingeniería de datos a titulaciones más tradicionales en este ámbito, pues no son necesarias desde la veterinaria, y que tenemos que ser capaces de entender tanto en el ámbito de la formación como de la práctica profesional, de todas estas nuevas tecnologías que ya son una realidad, que no son un proyecto, que ya son una realidad, y que sin duda alguna pues están llamadas a diferenciar producciones competitivas de otras que no lo sean. No somos extraños a la utilización de procedimientos que, desde pequeños robots como son las ordeñadoras, a probablemente haber sido pioneros en el sistema de control de alimentación por RFDI de cada uno de los animales, pero es verdad que en estos momentos el número de técnicas, de tecnologías, y un requerimiento económico y social sobre las producciones, pues, y también sobre los pequeños, sobre las mascotas, pues nos piden que digamos, estemos al frente de esta situación. En definitiva, pues esta veterinaria 4.0 que quería en esta tarde de lunes y someramente poner en un punto de reflexión, y que desde luego desde la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España yo creo que tenemos la obligación de reflexionar sobre ello, como también desde la propia facultad de veterinaria o desde los colegios profesionales. Así que, pues muchísimas gracias a todos por su atención, por vuestra atención, y yo lo que espero que esto haya sido pues un punto de reflexión para iniciar un debate sobre dónde deben de estar los límites de nuestra profesión con relación a estas nuevas tecnologías, y sobre todo qué estrategias podemos adoptar para ser partícipe de ellas. El número de publicaciones que en estos momentos podemos observar en cuanto a veterinaria y digitalización, como decía, pues se han multiplicado exponencialmente en los últimos años. Yo no tengo ninguna duda que así va a seguir siendo, y que requiere, desde luego, de una estrategia para, como decía, poder ser partícipe de esta transformación que viene de esta revolución, de esta nueva revolución industrial, de esta industria 4.0, y que yo me he atrevido a llamar veterinaria 4.0. Muchas gracias a todos.
Don Arturo, no se le escucha, tiene el micrófono cerrado. Sí, ahora sí, ¿no? Sí, Sí, ahora sí. He tenido problemas de interferencia, sí. Que digo que muchas gracias, Juan María, por esta magnífica conferencia que viene en un momento oportuno, ¿no? Como has dicho al principio, ¿no? Tenemos que digitalizar el país y posiblemente gracias a esta ayuda económica que va a venir de Europa como consecuencia del problema que hemos tenido con la pandemia, ¿no? Y bueno, sin más, yo lo que quisiera es dar la oportunidad que hagáis preguntas al conferenciante. Yo, mientras nos animamos con este coloquio, que creo que podría ser lo más interesante, sí recordar algo que comentaba al principio, y es que ayer se inauguró la Conferencia del Futuro de Europa y lo inauguró la Comisión, el Parlamento y el Consejo de Europa en un acto oficial. En estos momentos está abierto ese debate ciudadano y donde yo, desde luego, creo que los veterinarios deberíamos de reivindicar nuestro papel en Europa, principalmente de la mano en estos momentos de One Health. En Europa probablemente sea más sencillo que ha resultado en nuestro propio país, pero que sí que es importante esta participación en esta ventana de oportunidad que se nos presenta con ese debate del futuro de Europa. El otro día tuvimos la ocasión de mantener un debate con uno de los comisarios y, como bien decía, lo importante es que se cuenten las cosas. Ya veremos cuál es la continuación de estas conclusiones del debate de Europa, pero yo creo que es importante que tengamos nuestra posición bien definida, ¿no?, en estas conclusiones. ¿Puedo tomar la palabra? Muy bien, pues ya veo que hay gente que ha levantado la mano. En primer lugar, el doctor Tarazona. Muchas gracias, presidente. Excelente conferencia, Juan María. Ha sido muy ilustrativa. Quería hacerte un comentario y una pregunta. Desde la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, también nos preocupa mucho y estamos siguiendo todo el tema de inteligencia artificial. De hecho, vamos a lanzar en este mismo mes un proyecto de más de 1 millón de euros, que además tengo el placer de coordinar, para estudiar el uso de inteligencia artificial para extracción de datos de toxicología. La reflexión que estamos haciendo es que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los expertos. Va a reemplazar a aquellos expertos que no sean capaces de utilizar los datos de inteligencia artificial. Es decir, va a cambiar el papel de los expertos, porque creemos que el futuro, la creación de conocimiento, de momento no es algo que pueda hacer la inteligencia artificial. Solo puede manejar datos de forma masiva. Y me gustaría saber tu opinión, si en el caso de la profesión veterinaria va a ser la misma situación. Yo no, o sea, si tú consideras que va a haber reemplazo de veterinarios o simplemente una forma diferente de atender los retos de la profesión veterinaria. Muchas gracias de nuevo por tu excelente conferencia. Nada, muchísimas gracias a ti por los comentarios. Yo creo que en este caso los que tenemos que estar por delante de la toma de decisiones somos los veterinarios, ¿no? Y ahí tenemos un reto muy importante. Si nosotros marcamos o somos capaces de marcar cómo deben de ir aconteciendo los eventos, pues así seremos más o menos relevantes en esta transformación que se está produciendo. Estaba recordando, y por eso mi duda, es una conferencia en la que debatíamos, es que tenemos tecnologías que en estos momentos ya las tenemos en nuestra realidad, pero que aún no sabemos que nos van a cambiar la vida, ¿no? Y yo creo que hay en estos momentos tecnologías como la inteligencia artificial, sobre todo asociadas al deep learning, que nos pueden cambiar la vida. Nosotros, yo creo que de forma individual no vamos a ser capaces de manejar la ingente cantidad de datos que las redes neuronales son capaces de ir adquiriendo para una propuesta de toma de decisiones. También, como decía al inicio, hay que pensar que los sistemas de inteligencia artificial están pensados para los algoritmos que nosotros definimos y, por tanto, para hacer una cosa concreta, y que la complejidad que en nuestra toma de decisiones tenemos no pueden en estos momentos traducirse. Pero sí es cierto
que sistemas de alerta temprana, que creo que es fundamental el utilizar sistemas de inteligencia artificial, automatización de procesos. Tenemos en nuestra mano la capacidad en estos momentos de utilizar unas tecnologías que hace apenas unos años hubieran sido imposibles. En cualquier caso, las tecnologías siempre tienen que venir de la mano de ayudarnos a tener sociedades mejores y sin duda alguna, si somos capaces desde el ámbito veterinario, sea seguridad alimentaria o cualquier otro tipo de actividad, utilizarlos adecuadamente, sin duda alguna nos van a hacer más fuertes en cuanto a lo que representa la actividad veterinaria en la sociedad actual. Muy bien. Doctor Caparrós. Yo tengo pedida la voz también, ¿eh? Sí, ya lo tengo apuntado, no te preocupes. Puedo ceder la palabra a mi querido compañero de academia, al doctor Aparicio. Si No, por favor, continúe, doctor Moreno. Bueno, yo también me sumo a las palabras de felicitación y felicito al doctor Juan María Vázquez por esta conferencia que marca, no voy a decir el futuro, porque en realidad ya estamos en el presente. Desde el lado castrense yo le quería decir al doctor Vázquez Rojas, y relacionado con la veterinaria, son las narices electrónicas que se están utilizando precisamente y se han estudiado en la escuela militar canina de la defensa, por cierto, llevado por veterinarios militares, para poder desarrollar ese tipo de narices. Parece ser que todavía no se ha llegado con una finura y con una fineza a poder distinguir unos olores de otros, aunque se lleva años investigando. También tengo que decir al doctor Vázquez Rojas que desde el lado castrense, desde hace 15 años, el ejército de los Estados Unidos está utilizando las mulas mecánicas, unas mulas que pueden transportar de 250 a 300 kilos toda la impedimenta militar en montaña o en zonas donde verdaderamente los vehículos oruga o bien los vehículos a cadena no pueden hacerlo. Incluso se ha estudiado en Afganistán en zonas montañosas. Estas mulas mecánicas son curiosísimas. Tienen una serie de sensores que detectan para poder pasar, subir escaleras y bajarlas. Y también se les puede dar golpes laterales para que ellas no caigan, sino que se desitúen y puedan aguantar esa fuerza. Verdaderamente estoy muy de acuerdo con la veterinaria 4.0. Si queremos hacer cosas diferentes, no hagamos lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Me ha parecido excelente la conferencia del doctor Vázquez Rojas y le felicito y reitero mi felicitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo solo algún pequeño comentario y si alguien tiene curiosidad en esta página web de Boston Dynamics, que yo he enseñado el perro, pero hay mulas, hay cualquier tipo que nos podamos imaginar con cualquier tipo de acción y de misión. Sobre todo cuando además esto lo combinamos con sistemas de inteligencia artificial y cuando además actúan de forma conjunta de comunicación para que esa inteligencia artificial vaya nutriéndose de la información de los pares, la verdad es que es impresionante la actividad que pueden tener y como bien decía, no solo pensando en un futuro, sino ya en un presente, ¿no? Yo siento no haber, pues no por tampoco cansar, disponer de mucho más tiempo, pero los ejemplos de los que disponemos hoy en día, como decía, en el ámbito de la robótica y en lo que podríamos pensar como robots animales o animales robots, desde luego impresionante. Muy bien. Doctor Aparicio tiene la palabra. Muchas gracias. Me sumo a las felicitaciones de mis antecesores en el uso de la palabra para el compañero Juan María Vázquez. Ha sido una conferencia muy interesante y desde luego que abre muchas luces respecto al futuro, porque tanto en la ganadería,
no solamente, me ciño más a la ganadería, que es mi ámbito de actuación. Por supuesto, como ha dicho el doctor Moreno Escaparros, hay otros muchos campos que ya se están utilizando instrumentos con nuevas tecnologías. Pero ciñéndome, como digo, a la ganadería, tanto la ganadería confinada o intensiva como la ganadería extensiva, hay muchísimas posibilidades para mejorar no solamente los resultados, para mejorar el trabajo y la eficacia de los productores, para mejorar el estado de los animales, en el aspecto de la alimentación, sanidad, el confort. Y en el caso de la ganadería extensiva, pues que puede resultar mucho más difícil por la inexistencia de infraestructuras que nos permitan la aplicación de instrumentos. Bueno, pues hace ya 20 años, que comenzó a desarrollar el sistema de monitorización de animales en pastoreo, concretamente en la dehesa, y con el animal más difícil, el cerdo ibérico. Y bueno, pues aquello funcionó muy bien, pero fue una de las víctimas de la crisis del 2008-2011. Y además quería hacer una pregunta al doctor Vázquez, y es que uno de los problemas que hay es la indefensión que existe para las innovaciones. Todos sabemos que precisamente el objetivo de una patente es proteger y estimular. Si no hay una protección, no hay estímulo para aportar nada nuevo. Sin embargo, nos encontramos con una situación de una gran indefensión cuando uno saca una innovación o está a punto de sacar una innovación al mercado, porque aparecen los, bueno, iba a decir una palabra poco académica, carroñeros, pero en fin, digámosla, ¿no? Que tratan de usurpar lo que con mucho esfuerzo se ha ido trabajando a lo largo de años. Y me refiero desde empresas hasta centros de investigación incluso, ajenos que pillan la onda y tratan de apropiárselo. ¿Hay alguna iniciativa legislativa para protección de novedades en este campo? Gracias. Bueno, los sistemas de protección son los que conocemos y desde luego lo que tenemos que hacer es defenderlos, ¿no? Tenemos un debate estos días sobre la liberación o no de patentes de vacunas. Yo tengo mi opinión particular, que si les interesa también la podemos comentar, pero sin duda alguna el proteger la novedad es algo que debe de estar, por lo menos en determinados países, como una prioridad. Otra cosa distinta es la facilidad o no de llegar a esta protección, y es verdad que todavía nos queda un poquito por avanzar en el caso de España, en el ámbito de la patente europea y de entrar en ese sistema de protección común, que bueno, pues nosotros estuvimos ahí pues discutiendo de si el español debía ser o no ser considerado y optamos, bueno, pues mantenernos al margen mientras esto no fuera así, pero bueno, los sistemas de protección en Europa, como pasa en Estados Unidos o como puede pasar en Japón, bueno, pues se basan en sistemas compartidos y que en principio deben de funcionar. Otra cosa es el músculo que uno puede tener cuando esto es copiado o reproducido por otros en pleitear, ¿no? contra ello, ¿no? Pero bueno, este siempre es un debate que está encima de la mesa y donde, bueno, pues tenemos que mantenernos ahí firmes, ¿no? El derecho de la propiedad es de quien lo crea, ¿no? Y no de otro. Gracias. Muy bien. Doctor Pérez Bonilla. Muy buenas tardes, querido senador, ¿qué tal estás? Mi felicitación por la magnífica exposición que nos has hecho. Yo quería hacer una reflexión, a ver si estás de acuerdo conmigo en lo siguiente, y darme tu opinión. Que duda cabe que toda la sociedad está inmersa en importante pandemia de la COVID, ¿no? Y tú has hablado del concepto One Health. A mí no me preocupa esta pandemia, que sí me preocupa. Lo que me preocupa son las futuras pandemias que se puedan producir por futuros virus y donde la indefensión de la sociedad pueda ser tan importante como la actual, ¿no?
Y apoyándome en tu idea de One Health, si es cierto, y lo es, que el coronavirus original de la pandemia es un virus animal, se ha producido en un animal a través de un hospedador, ha pasado a la especie humana, es una zoonosis transmisible. Lo que a mí me preocupa es por qué la veterinaria a nivel mundial o la medicina a nivel mundial no han sido capaces de aprovechar los conocimientos de la epidemiología veterinaria en la erradicación de enfermedades víricas de otras especies, en este caso animales irracionales, que no animales racionales. ¿Por qué no hemos sido capaces de explicar a los médicos, cuya misión fundamental es curar, pero no prevenir, cómo se debería actuar conjuntamente para evitar la difusión de futuras pandemias o ser capaces de eliminar lo antes posible en la que actualmente tenemos? Tenemos en veterinaria, aparece un foco en China y lo primero que hace la Organización Mundial del Comercio es cerrar China. Y estamos hablando de salud de los animales. Y sin embargo no se cierra China para las personas. Yo creo que esta lección es importante y a lo mejor no hemos sido capaces. Yo siempre entono el mea culpa. Cuando algo no funciona, primero pienso que la culpa la tengo yo. No se la he hecho a los demás, por lo menos en mi trabajo, ¿no? Entonces, es una reflexión, querido senador, que yo quería que tú nos dieras tu opinión al respecto. Y otro detalle que también quiero señalar, que lo has comentado. Se está hablando enormemente del tema de los gases de efecto invernadero en ganadería. Y yo quiero que quede claro, de una vez por todas, que la ganadería solamente y la agricultura son capaces de generar un 7% del total de gases de efecto invernadero. El 27% lo genera el transporte, el 20% la industria, el 18% la generación eléctrica. Y siempre ocurre lo mismo, siempre somos los ganaderos, somos los agricultores los que tenemos la culpa de algo que no es cierto. Te felicito por la magnífica exposición que has hecho, me ha encantado. Y quisiera que me des tu opinión sobre las dos reflexiones que te quería hacer. Muchas gracias, senador. Nada, muchas gracias, querido amigo. Vamos a ver, somos ahora mismo 51 participantes y, como se suele decir, yo creo que en este apostolado somos todos conversos. Es decir, que tenemos bien claro cuál es el papel que hubiera jugado One Health en esta situación. A mí me agrada que es verdad que bueno, una tragedia como la que hemos vivido ha permitido, o al menos esa es mi sensación, oír voces desde otras profesiones, principalmente profesiones médicas, que yo hasta ahora no había oído en relación al papel que deben de tener los veterinarios. También es cierto que no hemos tenido el éxito que nos hubiera gustado y que desde luego este es un trabajo, bueno, que bien lo sabéis todos, conmigo podéis contar porque este es, digamos, que uno de mis objetivos diarios, ¿no? Y entender que solo a través de pensar que la salud es una, podemos avanzar sobre todo ante futuras situaciones. Y esto pasa por llevarlo a la práctica. O sea, esto de One Health no es solo una idea en el aire que puede quedar muy bien, sino que hay que llevarlo a la práctica. Y hay que llevarlo a la práctica en integración de sistemas o en plataformas de datos genómicos, que puede parecer una tontería, pero es que es algo que no se estaba produciendo. Es que cuando hablamos de variantes, al final, pues estamos hablando de una integración de conocimiento por parte de todos para poder hacer una intervención adecuada. Es que cuando hablamos de fiebre o virus de la fiebre del Nilo occidental, tenemos que saber que las aves son nuestros primeros elementos de alerta temprana, porque es algo que, verdad, que en medio de la pandemia ha pasado desapercibido, pero hubo más de 20 fallecidos el verano pasado en España como consecuencia, ¿no?, de esta infección vírica.
y al final o integramos los sistemas de sanidad exterior o va a ser muy complicado tener una protección frente a los modelos que conocemos. Es decir, que hay muchos elementos para poder avanzar de forma concreta y que, bueno, yo en mi caso personal, pues son muchos ya los que voy solicitando al gobierno porque creo que se pueden llevar a cabo, y quiero decir que en muchos casos también con el apoyo de otras fuerzas parlamentarias, es decir, que no es solo predicar en el desierto, pero que es el único modo de que de verdad podamos llevar a la práctica este concepto de One Health, ¿no? En eso estamos y ahí seguiremos trabajando y desde luego yo creo que contando con todos. Somos muchísimos los convencidos de que este es el camino. Éramos muchísimos los convencidos de que el coronavirus probablemente como lo que tiene, no hay nadie que entienda, en fin, estos virus que a veces son tan anárquicos en el comportamiento como sucede en especies domésticas, y que yo sí que creo personalmente que hemos dado... Yo oigo hablar de One Health a personas que antes no hablaban de esto. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues es positivo. También es cierto que reconozco que creo que hemos andado muy poquito respecto a lo que deberíamos de haber andado y que en eso seguiremos. Muy bien. Sí. ¿No? ¿Quieres preguntar más, Quintiliano? Sí, Puedo profesor darle las gracias y decirle que estoy totalmente de acuerdo con él. Nada más. Sí, nada más. Fernández Salguero, sí, que no te veía. Tienes la palabra. Muchas gracias, Arturo. También, Juan María, buenas tardes y enhorabuena también por la conferencia y por poner este sentido de la digitalización en la academia y también en la veterinaria, ¿no? Mira, yo quería preguntarte, ahondando un poquito más en lo que el doctor Quintiliano Pérez Bonilla ha comentado, y en tu carácter político más que científico, pues te quería preguntar la preocupación que existe en el sector agrícola y ganadero respecto de las dos estrategias del Pacto Verde Europeo, de la granja a la mesa y de la biodiversidad en el horizonte 2030, ¿no? Resulta paradójico que lo que has hablado al principio de la escasez de alimentos y de la producción de alimentos en la frontera del 2050, pues resulta paradójico que algunas de las iniciativas que se toman en esas dos estrategias van en todo lo contrario, ¿no? Parece que se quiere obligar a que más del 25% de la producción agraria sea ecológica, que más de un 10% de la superficie agraria se destine a no productiva, más de un 10% cuando estamos pensando en que falta superficie agraria, pues se está reclamando que más del 10% de la superficie agraria en el entorno europeo se destine pues a alimentos no productivos, que se reduzca los abonos en más de un 20%, que se reduzca la utilización de fitosanitarios en más de un 50%, en fin, y con muchas imputaciones a la ganadería por los gases de efecto invernadero y mucha, yo diría, terminología urbanita, ¿no? Y antiganadera y antiagricultura, ¿no? Entonces, estas estrategias, creo yo, a mi entender, que están todavía para debatirse en el Parlamento Europeo, pero desde tu punto de vista como veterinario y científico y político, ¿qué te sugiere estas iniciativas en torno a esas dos estrategias del Pacto Verde Europeo?
Pues vuelvo un poquito a lo de antes, ¿no? En fin, en este debate que consideremos la agricultura y la ganadería como unas actividades que son no solo necesarias sino buenas en el contexto europeo, pues creo que todos lo compartiríamos, ¿no? Es verdad que a mucha gente que le gusta comerse un jamón luego critica al cerdo, ¿no? Entonces necesitamos todavía profundizar o avanzar más en que el ciudadano entienda esta necesidad. Hay tendencias, y eso lo sabemos todos, en los que, en fin, pues, la opinión es que son actividades contaminantes o con el uso de pesticidas o el tema de los antibióticos, etcétera, etcétera. Por lo que a mí me toca, desde luego nosotros vamos a defender la actividad agrícola, la actividad ganadera del país, la PAC y el periodo de transición que también ha sido un poco demonizado en esta nueva situación, porque entendemos además que es compatible. Los principios que defiende Europa de la sostenibilidad medioambiental, pero también con una sostenibilidad social y económica que vengan de la mano de la agricultura y la ganadería. Yo oía hace 15 años decir en Murcia, oye, dentro de 5 años ya veréis cómo aquí lo único que se va a hacer es procesar porque toda la producción se va a concentrar en otros territorios en el norte de África, ¿no? Bueno, pues bendito equívoco, que sigue dando empleo en Murcia a través de la agricultura a tantas y tantas familias. Agricultura y ganadería. Con esto quiero decir que al final hay que compatibilizar la actividad. Ahí tenemos nosotros mucho también que decir como veterinarios y también mucha tecnología que aplicar para avanzar en la sostenibilidad de las producciones. Pero desde luego nunca renunciar a una actividad ganadera en pro de un supuesto conservacionismo, sostenibilidad medioambiental a medio o largo plazo que sin duda alguna primero va en contra de nuestras tradiciones y segundo va en contra de las necesidades económicas que tiene Europa y sobre todo Europa del Sur. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues si no es así, vamos a... Yo quería hacer una pregunta. A clausurar la conferencia, ¿no? ¿Sí? ¿Quién? Sí, Raúl Sánchez. Sí, Raúl, sí. Sí. Perdón, que no te había visto. Nada. Raúl Sánchez, no te había visto. Muchas gracias, presidente. Yo, Juan María, también te quería dar la enhorabuena por la excelente conferencia. He disfrutado de escucharte, la verdad que me ha encantado. 2 preguntas nada más. Una ya un poco está relacionada con la anterior pregunta. Por tu parte, como político a nivel europeo, ¿has conocido algún movimiento de los que hay ahora, de los proteccionistas o los que van contra las macrogranjas o cualquier tipo de movimiento de estos que se haya manifestado en contra de esta digitalización o este proyecto nuevo de innovación en las granjas? Y la segunda pregunta es si conoces si existe algún país o grupo de países que estén pues en un puesto más adelantado que en otros. Yo también, China, que parece que lo que es estos trabajos a nivel de su sociedad, la gente que he conocido que ha ido a China, pues todos hablan que su sociedad está muy digitalizada en cuanto a reconocimiento facial, en cuanto a movimientos que hacen, en cuanto a pagos. Eso sí, que haya un país o un grupo de países que destaquen en lo que es la captación de esta tecnología, que destaquen. Yo no sé si lo que te comentaba, que China, que a nivel de sociedad tienen unos niveles muy diferentes a los que hay en los países de Occidente, pero sí que demuestran que tienen pues un avance de reconocimiento de las personas, de movimientos, de pagos, de paso de información, de control de información. Yo no sé cómo lo tendrán en ganadería,
pero vamos, a nivel de sociedad eso. No sé si me puedes contestar hasta segunda pregunta. Yo creo que no hay que salir de Europa para poderte contestar. Desde luego, si hay grupos en contra de la ganadería, sea digital o no, no hay que ir a Europa, que dentro de España también los tenemos y espero que cada vez sean menos, pero a verlos ahí como todos los conocemos, ¿no? Y en segundo lugar, en el ámbito tecnológico, desafortunadamente en Europa, pues Reino Unido ha avanzado mucho a través de una red que se llama Catapult de digitalización en todos los ámbitos, desde la salud y también en el ámbito de la agroalimentación. Holanda, como siempre, tan pequeñita como es, y que adelantada en ocasiones ha sido capaz de ver un poco más lejos y desde luego está modelizando muchas granjas en este ámbito. Yo, en el exterior, fuera de Europa, probablemente hay dos países también por sus necesidades que les ha hecho ser más avanzados. Uno es Australia, es impresionante el control y uno puede buscar y ver películas de cómo, por ejemplo, sistemas de drones con inteligencia artificial, con reconocimiento facial, controlan rebaños y situación con biosensores, con RFDI en animales en extensivo. También pasa en Estados Unidos, sobre todo en la zona del sur. Pero vamos, no hay que salir de Europa para aprender. Yo sí que creo que es una buena reflexión el que podamos estar compartiendo esto hoy para pensar en que sería necesario avanzar con otro tipo de profesiones, ingeniero de telecomunicaciones o cualquier otro tipo de profesiones en este ámbito para hacer un ejercicio que no se ha hecho, y es cuál es el diseño de la veterinaria 4.0 en España, ¿no? Hay algunas empresas que, pues veis que algunas desarrollan sus chatbots u otras se dedican a hacer avances en drones, pero yo sí que creo que necesitamos una estrategia propia de cuál es la veterinaria 4.0, ¿no? Y creo que contando con buenos expertos en otros ámbitos del conocimiento, en ese crisol, en esa hibridación que se produce del conocimiento, porque para nosotros a veces tan desconocida es alguna tecnología como desconocido para ellos es algunas necesidades que nosotros tenemos. Desde luego podríamos crear pues al menos un planteamiento de futuro más eficiente y sobre todo pues, lo que siempre nos preocupa, no quedarnos atrás, ¿no? Cuando en medicina humana están utilizando un Da Vinci para operar, son los sistemas estos de operación a distancia y en el micro, creo que hay mucha tecnología que nosotros podríamos estar aplicando y no tenemos ningún demostrador. Uno de los éxitos de los centros Catapult en Reino Unido es que al final estos centros tecnológicos especializados han terminado siendo demostradores de tecnología, ¿no? Donde una empresa puede ir a aprender una tecnología. Oiga, pues mire, yo tengo una necesidad de poner unos biosensores relacionados con la temperatura, con el metabolismo, con poner unos micrófonos de audio, etcétera, etcétera. Y eso no, en estos momentos nosotros no lo tenemos. Muchísimas gracias. Que muchas gracias. Si te parece bien, vamos a clausurar la sesión de hoy. Yo también me uno a la felicitación, que creo que ha sido una conferencia muy oportuna para la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Creo que ha sido una conferencia muy digna, muy bien estructurada, donde se han abordado dos puntos importantes, ¿no? Aparte de One Health, el tema de la transformación digital, ¿no? Esta revolución que tenemos por delante, la cuarta revolución industrial, pues lleva consigo la aparición de nuevas tecnologías, ¿no? Como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el Internet of Things, como ha expresado también el doctor Vázquez. Me llama la atención que todo gira alrededor de la huella de carbono,
tenemos que ir a la descarbonización, ¿no? Y sobre todo alrededor del Pacto Verde. Increíble, ¿eh? El esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Yo me pregunto si estamos preparados para esta digitalización, porque paro va a haber más. Tendrán que colocar en un futuro, tendrán que tener estos nuevos conocimientos, ¿no? Y desde luego lo que se ve claro es que tendremos que trabajar en grupos multidisciplinares, ¿no? Lo que decía el doctor Juan María Vázquez del New Farming, que está en Holanda y en Bélgica, realmente economistas, personas que gestionan muy bien el comercio nacional e internacional, etcétera, ¿no? Y lo que está claro es que realmente, pues hoy día, nosotros que nos dedicamos preferentemente a los veterinarios, a este alimento sostenible, la seguridad alimentaria, pues tenemos que hacer. One Health, yo he hablado muchas veces con el doctor Vázquez y estamos de acuerdo en que realmente Europa ya está legislando hacia One Health y esto va a venir por su propio peso, ¿no? Aunque nos cuesta más introducir este concepto en España, sobre todo a nivel político y a nivel de la administración, pero yo creo que poco a poco pues irán entrando en una necesidad de interpretar que solamente tenemos una nueva salud, ¿no? Me ha gustado mucho el tema de los biosensores y luego pues quería decir que el doctor Vázquez, aparte de ser un gran político, pues no olvida la investigación veterinaria, ¿no? Su campo de actuación, que es la reproducción y sobre todo la parte innovativa de la reproducción animal, que es tan importante, sobre todo en nuestro campo. Y nada más, espero que lo tengamos en una nueva ocasión y que nos pueda aportar nuevos conocimientos precisamente en este campo, que me imagino que se habrá trazado todo en la conferencia sobre el futuro de Europa que va a publicar la Comisión Europea, ¿no? Pero que tenemos que hacer un esfuerzo adicional muy importante, sobre todo en nuestro sector, el sector veterinario, ¿no? No solamente el campo de la producción animal, sino el campo también de los animales de compañía, el campo de la telemedicina veterinaria, etcétera. Y nada más, muchísimas gracias y agradezco la presencia pues de académicos españoles y también del otro lado del Atlántico. Concretamente he visto que aparte de México ha intervenido Colombia y también Uruguay. Por tanto, muchas gracias por su asistencia. Y nada más, Juan María, te vamos a entregar un diploma que dice que la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento de intervención en la sesión celebrada el día 10 de mayo de 2021, la conferencia titulada Veterinaria 4.0, Madrid, 10 de mayo del año 2021, firmado el secretario general, Sabio Jiménez Pérez, visto bueno el presidente Arturo Ramón Aradón Navarro. Ya, Nada más, mi felicitación, Juan María. Muchas gracias por este diploma que recibo, digital en este caso, como esta conferencia. En este caso virtual, digital, pero bueno, lo recibirás personalmente cuando nos veamos. Gracias. Muchísimas gracias por esta puesta al día que nos has hecho sobre la veterinaria 4.0. Y esperemos que evolucionemos en la misma medida que evolucionará la industria, la veterinaria, porque la industria siempre va a ir por delante de nosotros, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos ustedes